Voy a presentar brevemente a los profesores para que sepan quiénes son. El profesor Erwin Robertson, docente, académico, director de la revista famosa, para quienes saben, Ciudad de los Césares, preocupado del pensamiento nacional y sus corrientes de ideas. Y por su parte, el profesor y académico también Hugo Herrera, columnista regular en la prensa, analista político, comentarista y autor de libros dedicados a la filosofía de Carl Schmitt y más próximo a nuestra línea al pensamiento histórico y filosófico nacional. Adelante, profesor. Me faltó decir en mi presentación que soy miembro de esta honorable sociedad, casi centenaria, ¿no? Poco más que centenaria, ya, claro. 110. 111. Bueno, el libro que presentamos hoy, ¿no es cierto?, no es un libro propiamente, una compilación de ensayos. Son 4 ensayos que se extienden a lo largo de más de 20 años. El primero de ellos constituye el discurso de incorporación de Francisco Antonio Encina a la Academia Chilena de la Historia, y el último, publicado en el boletín de esta academia, ¿no es cierto?, se publica en 1959, si no recuerdo mal. Entonces, el primero en 1935, el otro en 1959, más de 20 años de la trayectoria intelectual de Encina. Hay que decir que esa trayectoria intelectual ha comenzado mucho antes. Encina es miembro de la generación del centenario en Chile, es miembro de toda una generación. Encina nace en 1877, recordemos, es miembro de toda una generación que se forma en los últimos años del siglo XIX. Es hijo del siglo XIX y específicamente de eso que ha sido llamado generación de materialismo, la generación que está marcada por los autores que se hicieron famosos e influyentes en el último tercio de ese siglo, del XIX. Le Bon, Spencer, Fouillet, entre los autores que cita Encina, también el famoso conde de Gobineau, padre del racismo, Spencer, por supuesto, que Encina cita más de una vez, con mucha frecuencia para decir. Entonces, Encina tiene las virtudes y defectos de esta generación. El evolucionismo, que llega a ser un evolucionismo vulgar en nuestro autor, hay que decirlo, el darwinismo social, cierto racismo, cierto materialismo. Eso es muy evidente en nuestra inferioridad económica. A mi juicio, la mejor obra de Encina, ¿cierto?, cuando desdeña el arte y literatura como oropel. Oropel porque lo que hace falta es una educación práctica para la juventud chilena, que forme en Chile las actitudes económicas que hacen falta a su juicio del país, ¿no? Eso por una parte, pero por otra parte hay que reconocer en Encina, ¿no?, a un pionero de la educación chilena que ha planteado el primero temas que han estado en el discurso de la educación chilena a lo largo de todo el siglo XX. Esto han sido retomados, en fin, Jorge Ahumada, Eduardo Frey, nos han dicho cosas muy distintas a las de Encina. También en Encina hay que ver un adelantado de la independencia económica, autor de un programa de desarrollo industrial que puede considerarse un precedente de la Corfo e incluso, pese a que Encina ha sido tachado de conservador, oligárquico, aristocratizante, incluso hay quien ha reconocido en el programa de desarrollo industrial de Encina un antecedente del programa de desarrollo industrial de la Unidad Popular en los años 70. ¿No? Así que tan conservador, tan reaccionario, tan oligárquico no sería Encina. Eso, ¿no es cierto?, para la presentación general de nuestro autor. Ahora bien, para no entrar en el detalle de los ensayos aquí contenidos, diremos que hay 3 grandes temas, ¿no es cierto?, que se articulan, ¿no es cierto?, o que se despliegan más bien en estos ensayos. Un primer tema es la historiografía chilena. Un segundo y último tema, el último de los ensayos, es una mirada a las concepciones de la historia. Es un capítulo en realidad de un artículo bastante extenso, publicado en el Boletín de la Academia Chilena de la Historia, pero podría ser casi un libro, un texto llamado Repercusiones de las concepciones filosóficas y científicas sobre las concepciones de la historia, de lo cual se publica aquí en este libro un capítulo, el capítulo segundo, que tiene que ver con el génesis y el desarrollo de las civilizaciones. Sobre ello veremos, es un segundo tema que está incluido en este libro. Y, en fin, hay una cosa un poco sorprendente porque nos saca de este contexto un ensayo sobre Goethe, la actualidad de Goethe.
el ensayo sobre historiografía, o lo que nos dice Encina sobre la historiografía. Hay dos textos pertinentes: el discurso de incorporación a la academia, como he dicho, y otro texto que se llama Historiografía chilena, que preceden o preparan esa obra más voluminosa, más extensa, publicada en forma de libro en su momento, ¿cierto? La literatura histórica chilena. Entonces, ¿qué nos dice Encina? Mucho del Encina, digamos, que conocemos está en esto que pone sobre la historiografía chilena. Es un juicio crítico. Como se sabe, Encina es crítico con todos sus antecesores y contemporáneos, y probablemente con sus sucesores también se los hubiera conocido. Un juicio crítico sobre historiadores chilenos, especialmente del siglo XIX. Aquí vemos algo de la situación epocal de Encina. Encina es un hombre del siglo XIX y está polemizando constantemente con el siglo XIX. Es decir, está polemizando con el positivismo, con el historicismo, ¿cierto? Del histórico del siglo XIX. Cuando en los años 30 todavía estos eran temas actuales, se puede explicar. En los años 30 habían surgido en la historiografía europea, digamos, otros autores, otras tendencias, pero Encina sigue mirando a esos autores del siglo XIX. Entonces ahí ha enfocado su mirada polémica, sobre todo. Entonces la crítica a la historiografía chilena es que depende en parte de esos autores, de esa historiografía positivista, liberal del siglo XIX. Sin embargo, Encina adelanta su propia concepción de la historia. La historia es vida, la historia se basa en la vida, y quien trabaja en el fondo de una biblioteca, dice, o en el sótano de un laboratorio, jamás podrá comprender la historia. En otro texto, Encina ha dicho, en otra parte, en otro pasaje, Encina ha dicho algo así como: quien no ha recorrido unos cuantos kilómetros del campo chileno a caballo no podrá entender la historia de Chile. La historia de Chile se ha hecho a caballo, según habría dicho Encina. Por lo tanto, la historia es vida, y esta historia vivida, ¿cierto?, solo puede ser comprendida eficazmente a través de la intuición, ¿cierto? Aquí está la gran crítica de Encina a los historiadores de archivo que copian documentos, que reproducen documentos, ¿cierto?, que tratan de captar el hecho, pero no logran captar la esencia de la verdad histórica, ¿cierto? Entonces, para el historiador dirá primero la imaginación. Esto Encina sabe que va a contrapelo de lo que se acepta normalmente sobre la historia, ¿cierto? Muchos creen que la imaginación, dice Encina, muchos creen que la imaginación no es necesaria para la historia. Por lo tanto, los desheredados de la imaginación, son sus palabras, encuentran un buen cauce, un buen camino en la historia, ¿cierto? Gente con talento literario, gente que escribe bien, pero que no tiene imaginación, pues son un fracaso como historiadores, afirma, ¿cierto? Tal la imaginación, tal la intuición, no solo la intuición y la imaginación, el sentido del encadenamiento histórico. No basta tener intuición, ¿cierto?, ni imaginación, hay que tener el sentido de cómo encadenar los hechos. Y finalmente, dice Encina, la representación de esto que se sabe, o que se ha visto, o que se ha descubierto en el pasado. ¿Cómo se comunica esto? Entonces, el historiador de Encina tiene que ser también un artista que sepa reproducir imágenes, símbolos, la fuerza de la prosa para transmitir esta vivencia histórica al público lector, se supone, ¿no es cierto? De aquí su juicio sobre otros historiadores. Barros Arana dice: era una inteligencia mediana, pero tenía una buena intuición para captar hechos históricos. Sin embargo, su falta de sensibilidad psicológica, en otras palabras, le hizo errar en el juicio sobre tantas situaciones y personajes, ¿no?, épocas de nuestra historia, ¿no? Dos figuras excepcionales, pero desviadas según Encina, ¿no es cierto? Alberto Edwards, a quien debe tanto el propio Encina, ¿no? Debe los conceptos de estado en forma aplicados a Chile, ¿no? Debe todo eso, pero Encina asegura que él fue quien comunicó esas ideas a Edwards. Edwards dice: sí, un pensador vigoroso, pero no tenía el poder de simbolizar, el poder de traducir la realidad en símbolos.
cierto? Y si es así, dice, se corre el riesgo, no dice que Edwards haya caído en eso, pero se corre el riesgo, si no se tiene esta capacidad de simbolizar, se corre el riesgo de caer en un matorral, sea un matorral ideológico o un matorral de hechos. Edwards no sabemos si quedó libre de perderse en ese matorral. Y el otro historiador frustrado, diríamos, es Vicuña Maquena. Vicuña Maquena, que era un gran intuitivo, pero solo intuitivo. Entonces le faltaba la virtud de encadenar los hechos para poder figurar como un verdadero historiador a juicio de Encina. Y bueno, son algunas, en estas páginas encontramos algunos retratos a modo de ejemplo que pone, es ahí, no tiene desperdicio, ¿no es cierto?, la comparación que hace entre O'Higgins y Carrera. No en cuanto a si uno acertó o no acertó la estrategia en Rancagua o la estrategia propuesta por Carrera en Angostura, eso no es lo importante, es el tipo de personalidad de estas dos figuras lo que le interesa a Encina. Y creo que es magistral el retrato, puede estar equivocado, ¿no? Pero un retrato me parece que tiene gran valor artístico. En cuanto a esta mirada sobre la civilización, este capítulo que tenemos aquí, este artículo mayor, Génesis de las civilizaciones, es interesante porque hace un repaso de distintas concepciones filosófico-históricas, diría, desde Kant hasta, pasando por Spengler, hasta Toynbee, y Toynbee era una novedad en Chile en los años 50, todavía se estaba publicando la obra de Toynbee, Estudio de la Historia, ¿no? O sea, Toynbee tiene un paralelo con Encina, que publicaron sus obras principales a lo largo de un extenso periodo de tiempo, ¿no? Se parecen en eso al menos. Bueno, ahí, ¿no es cierto?, diría yo que este juicio sobre la génesis de civilizaciones está un poco daté, como dicen los franceses, un poco anticuado, lleva la marca de su época. Es todavía muy siglo XIX, aunque incorpora autores del siglo XX como Spengler y como Toynbee, ¿no? Pero diría yo que tiene esa mirada, ¿no es cierto?, esa mirada un poco, como diríamos, estrábica de Encina hacia ese siglo XIX, ¿no?, que es su matriz, que es su génesis. Y finaliza, bueno, por supuesto, Spengler y Toynbee tiene que decir que son grandes construcciones teóricas, pero no entran en la realidad de la historia, ¿no? Verdaderamente hay que pensar que el único que ha entrado en la realidad histórica es nuestro autor. No cabe otra conclusión. Entonces, como digo, un artículo interesante sobre todo para la historia del pensamiento de Encina, ¿no es cierto?, no tanto para aprender de lo que pensaba Comte o de lo que pensaba Spengler, ¿no?, de lo que pensaba Toynbee. Y finalmente diría, está el artículo sobre Goethe, que está un poco aislado en este conjunto, ¿no?, porque, bueno, Encina defiende la actualidad de Goethe. Defiende la actualidad de Goethe porque este autor, único entre los autores de su época, o uno de los pocos autores de su época, que un siglo después, un siglo más de un siglo y medio después, para la época que está escribiendo Encina, mantiene su vigencia. Y es porque Encina, porque Goethe supo comprender que los conceptos no son la realidad. Primero en su época descubrió que pero llegó a la conclusión que los conceptos y la realidad son cosas diferentes, marchan por vías separadas, que el concepto no es la realidad. Entonces, esa sería la síntesis de por qué nos presenta a Goethe como un autor actual. Todo esto por la más ornado, diría yo, con algunas citas del Fausto principalmente, ¿no?, del poema que cita en la versión en verso que hizo nada menos que Manuel Antonio Mata, uno de los primeros traductores del alemán de Goethe, ¿no?, del Fausto de Goethe, reeditada esta obra por la editorial Tácitas no hace mucho. Entonces, esto es lo que nos dice, y claro, el juicio sobre Goethe viene a reafirmar el juicio general de Encina sobre la historiografía. El concepto que aprendemos intelectualmente no nos permite comprender la realidad, porque esa realidad, por último, solo la comprendemos intuitivamente. Entonces, que esto sería valioso para Encina, por eso especialmente. Finalmente, habría que decir, ¿cierto?, que hay, bueno, algunos juicios de Encina, ese evolucionismo vulgar de Encina, ¿no es cierto?, lo llamo así vulgar,
porque se aparta del evolucionismo más sofisticado, diría, ¿no? La evolución desde la animalidad primitiva, desde el cerebro del animal primitivo, del hombre animal, ¿no es cierto?, hasta nuestros días. Goethe es un cerebro más evolucionado, como si la evolución pudiera medirse con ciclos, ¿no? Como si de nuestra época, o de la época de Goethe a la nuestra, la humanidad hubiera evolucionado en sentido biológico. Entonces, Goethe tiene un cerebro más evolucionado y más adelantado que el de su época. Por supuesto, en este contexto se entiende la famosa frase de los desconformados cerebrales, ¿no? Que ha servido, deliciosa frase que ha servido para calificar a tantos enemigos de Encina, con justa razón, pienso yo. Esto al margen de este evolucionismo de Goethe. Y por último, hay algunas erratas, que no sé si son erratas de Encina, del texto original de Encina, de la edición original, o corren por cuenta de ediciones del Puangue, ¿no? La principal de más envergadura, diría yo, es que Encina repite varias veces la expresión latina del homo europaeus. Homo europaeus se dice en latín, ¿no es cierto? Pero Encina, o en el texto aparece escrito homo europeuaus, una cosa así rara que evidentemente es un error, ¿no es cierto? Con todo esto, ¿no es cierto?, la obra de Encina, reeditada por ediciones del Puangue, es una gran proeza del pensamiento nacional y de la editorial nacional, de la obra editorial nacional. Por eso solo podemos felicitar a Ediciones del Puangue y recomendar a Encina, con todas las reservas que nos merezca, ¿no es cierto?, recomendar su lectura porque es un gran autor nacional. Eso. Muy bien.